Seguimos con las clases de Pirkei Avot. Hoy es 23 de Sivan del 5775. Hola, día. Hoy es el 10 de junio del 2015. Bueno, bienvenido a Linterna Verde. Estamos entonces hablando a continuación de la última clase. En la última clase estábamos hablando sobre la forma de Maimónides, el Rambam, de entender a Hashem. Explicábamos en resumen, y no voy a volver ahora, explicamos en resumen que el Rambam, por un lado, dice que Hashem no tiene ningún atributo. Por otro lado, dice que él y el intelecto son una sola cosa. Y hablamos un poco de las diferencias entre las formas de ver el tema y creo que nos explayamos bastante. Después de eso, tenemos que seguir adelante. Vamos a hablar ahora de otra discusión, de otra forma de ver las cosas, y después vamos a volver al Rambam, a Maimónides. Así que hay que acordarse lo que dice el Rambam en la clase anterior, dejarlo de costado, aprender una cosa nueva, y después vamos a volver al Rambam. Vamos a hablar de la Kabbalah. La forma de la Kabbalah de entender a Hashem. Los kabalistas tienen un problema. ¿Cuál es el problema de los kabalistas? El problema de los kabalistas es que los filósofos, como el Rambam, les dicen: ustedes no son monoteístas, señores kabalistas. Ustedes creen en muchos dioses, o en un dios que tiene muchas partes. Por lo tanto, ustedes están afuera del judaísmo. ¿Por qué dicen eso los que critican a la Kabbalah? La Kabbalah tiene el concepto de las 10 sefirot. Y dice, con estas 10 sefirot, Dios maneja el mundo. Dios creó el mundo, lo maneja, lo supervisa. Entonces, significa que Dios tiene 10 partes diferentes. Está compuesto por 10 diferentes sefirot, 10 diferentes atributos. Y a través de eso se contacta con el mundo. A diferencia de como el Rambam dice que Dios no tiene ningún atributo, sino que Él es uno con su intelecto. Pero eso no es un atributo, porque explicamos en otra clase. Entonces los kabalistas, para poder explicar cómo ellos siguen siendo monoteístas y siguen creyendo en un solo Dios, y aún así creen en las sefirot, tienen diferentes formas de explicar qué son las sefirot. Encontramos a través de la historia de la Kabbalah una discusión entre la relación entre Dios y las sefirot. Aquel que trae esta discusión es Rabbi Moshe Cordovero, que fue uno de los maestros del Arizal, aunque el Arizal también discute a veces con él en muchas cosas. Bienvenido. Discute a veces en muchas cosas y no todas las cosas que él sabe las aprendió de Rabbi Moshe Cordovero, sino que él mismo le dijo a su alumno Rabbi Jaim Vital que él empezó a entender conceptos de Kabbalah ya en Egipto, antes de venir a Israel, cuando conoció a Rabbi Moshe Cordovero. Ahora, Rabbi Moshe Cordovero, entonces, en su libro Pardes Rimonim, el jardín de las granadas, él hace un trabajo muy importante, y por eso el libro de él, el Pardes Rimonim, es un libro muy importante en la Kabbalah, porque él trae las opiniones de diferentes kabalistas hasta su momento, hasta su época, y las discusiones entre los kabalistas hasta su época, y él decide la halajá. No la halajá en el sentido de halajá, sino él decide cuál es la conclusión, quién tiene razón. ¿Cómo? De la Kabbalah. Sí. Él decide quién tiene razón entre los kabalistas y quién no. Él dice, este kabalista está hablando de un tema y el otro está hablando de otro tema, o este kabalista se equivoca, este kabalista tiene razón. Es una de las cosas que hace Rabbi Moshe Cordovero en su libro Pardes Rimonim, que en general es llamado Pardes. Una de las cosas que Rabbi Moshe Cordovero viene a explicar en Pardes es una de las discusiones que hay entre los kabalistas sobre las sefirot que nombré antes. ¿Cuál es la discusión? Entonces, Rabbi Moshe Cordovero trae a dos kabalistas importantes como los representantes de dos escuelas en la Kabbalah sobre las sefirot. Está
Rabbi Menachem Recanati. Rabbi Menachem Recanati, por un lado, y por otro lado tenemos a Rabbi David, que escribe el libro, autor del libro Maguen David. ¿Qué diferencia hay entre Rabbi Menachem Recanati y Rabbi David? Que también, dicho sea de paso, la opinión de Rabbi David es la misma opinión del autor de Avodat HaKodesh, que es Rabbi Meir Ibn Gabbai, si no me equivoco. ¿No? Vamos a ver. O Google, dame todas las respuestas. Sí. Perfecto. Rabbi Meir Ibn Gabbai, autor de la Avodat HaKodesh, opina como Rabbi David, autor del Maguen David, a diferencia de Rabbi Menachem Recanati. Bueno, después de tantos nombres hay que decir qué opina cada uno. Vamos a decir qué opina cada uno. ¿Qué son las sefirot? Dice Rabbi David, y también Rabbi Meir Ibn Gabbai, el autor de Avodat HaKodesh, que las sefirot son Dios. Dios es la sefirot. Eso es Dios. Wow. ¿Cómo puedes decir que Dios es una sefirot? ¿Cuántos son Dios? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Dios son 10? ¿Dios son 10? Yo no le pregunté a él. ¿Cuántos son Dios? Te pregunto yo a vos. Uno. Bueno. ¿Cuántos son las sefirot? 10. ¿Cómo puede entonces decir Rabbi David y Rabbi Meir Ibn Gabbai que Dios es uno? Si él dice que la sefirot es Dios y Dios es la sefirot, entonces no es uno, es 10. Está compuesto por diferentes partes. Y aparte, significa que Dios no es perfecto, no es completo. ¿Por qué? Porque las sefirot, nosotros sabemos en la Kabbalah, que se unen una con la otra, se conectan una con la otra, suben, bajan, dan vueltitas, van a pasear alrededor del parque. Entonces, seguro que hay cambios en la sefirot. Y si decimos que Dios es la sefirot, también hay cambios en Dios. Y si Dios cambia, es porque Él necesita cambiar. Y si necesita cambiar, es porque necesita algo. Si necesita algo, es porque es imperfecto, no es completo. Porque aquello es completo, no necesita nada. Pero si Él necesita tener cambios, significa que Él es incompleto. Entonces, es imposible decir que Dios es la sefirot. Entonces, por dos motivos. Primero que nada, las sefirot cambian, entonces Dios cambia. Eso no se puede decir. Y segundo, que las sefirot son 10 y Dios es uno. Entonces, ¿cómo explica el Avodat HaKodesh, o sea, Rabbi Meir Ibn Gabbai y Rabbi David, el problema del monoteísmo frente a decir que Dios son las 10 sefirot? Entonces ellos dicen, te voy a explicar, las 10 sefirot no son 10, sino que es Dios y es uno. Nosotros los llamamos 10 porque a nuestra vista son 10. Nosotros los vemos como 10, pero en realidad es uno. Las sefirot no son 10, son uno. Es Dios y es uno. Nosotros los vemos como 10. Así que así se salvan de dejar de ser monoteístas. ¿Cómo puede ser que digamos que para nosotros las sefirot son 10, pero ante ellas mismas, ante Dios, son una? Entonces hay diferentes ejemplos que se dan. Por ejemplo, una persona mira las estrellas en el cielo. Cuando ve las estrellas, ve un punto del cual salen rayitos de los costados. ¿Significa que en realidad la estrella es una cosa que tiene como cuernos y puntas? No, la estrella es un punto que no tiene cuernos y puntas como vos ves. Pero vos que ves las cosas desde lejos, en tus ojos, en tu visión, se ve como diferentes rayos separados. En realidad es uno. Es una ilusión. Ese es el ejemplo que da. O otro ejemplo. Digamos, Dios es uno, pero como afecta en este mundo y el mundo este tiene multiplicidad, por lo tanto, entonces nosotros sentimos que en Dios hay multiplicidad. Pero en realidad de Dios no hay multiplicidad, Él es uno. En otras palabras, nosotros no vivimos en un mundo que todo es uno, sino en un mundo donde hay diferentes cosas. Por ejemplo, a veces nos sentimos contentos y a veces nos sentimos mal. Si yo digo que Dios es el que me hace sentir contento y Dios es el que me hace sentir mal, entonces significa que en Dios hay bien y hay mal.
Dicen ellos no. Bien y mal son cosas que están en vos. Y Dios es uno. Y el problema es que cuando a vos se te revela, a veces te hace sentir cosas bien, a veces te hace sentir cosas mal. Entonces vos sentís que en Dios hay bien y hay mal. Que en Dios hay diferentes cosas, porque de Él vos sentís diferentes cosas. Pero en realidad Él es uno. El hecho de que vos sientas a Él, que es uno, de diferentes maneras, hasta que el punto que vos decís que Él tiene 10 atributos, no es que Él tenga 10 atributos. Él es uno, las sefirot no son 10, son una. Vos las sentís, vos las ves como 10. No es un problema tuyo, en realidad no son 10. Es un error, yo soy una óptica, digamos. En otras palabras, ¿qué están diciendo? ¿Qué dicen en realidad? David, Rabbi Meir Ibn Gabbai, están en cierto modo están diciendo ustedes que las sefirot no existen. No hay sefirot. Sino que la sefirot es algo psicológico. Es algo que está en vos. Dios es uno, pero como vos recibís el flujo de Dios con diferentes canales, de manera general, con 10 canales diferentes, entonces vos le atribuís a Él los 10 diferentes canales, pero en realidad están en vos. Así que las sefirot no existen en realidad. Es la conclusión a la que se puede llegar, siguiendo el camino de ellos. En realidad, Dios no tiene de sefirot, no son de sefirot, eres uno. En las sefirot no existen en realidad, sino que es una ilusión que vos creás, porque vos lo sentís de esa manera. Pero en realidad, Él es uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Otro ejemplo. Hay una persona que tiene las papilas gustativas normales. Hay otra persona que tiene las papilas gustativas arruinadas, anormales. Entonces, hay un helado que es de chocolate. Yo siento gusto de chocolate, porque yo estoy bien. La persona que tiene las papilas gustativas anormales, al chupar helado de chocolate, que siente frutilla. El helado, ¿cuántos gustos tiene? Depende de qué. Uno de qué. Tenemos dos. ¿Ah? No, eso no es un gusto. ¿Qué sabores? ¿Me estás preguntando vos a mí? Yo pregunté antes. No vale. O sea, depende. Depende de qué. ¿De qué sabores tiene? Pregunta, ¿qué sabores tiene? Se puede hacer de qué sabores. No, helado de chocolate. ¿Qué sabor tiene? ¿Cuántos sabores tiene? ¿Qué? Uno. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo puede ser entonces que una persona que siente sabor a frutilla? Debe ser que también hay sabor a frutilla en el chocolate, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que no. ¿Ah? No. Hoy, esta vez, había te gané. Por supuesto que no. Sino que es un problema de la persona, de que siente el sabor de esa manera. Pero el sabor del helado es de chocolate. ¿Sí? ¿Quieres apagar? ¿Quieres prender? ¿Está prendido? Sí, no sé cómo bajarlo. Bueno, entonces lo mismo decimos acá, digamos, lo mismo explicaría Rabbi David, Rabbi Meir Ben Gabbai sobre la Sefirot. La Sefirot y Dios son uno, pero como las personas tienen diferentes papilas gustativas, entonces unos al chupar a Dios sienten Gesed, y hay otros cuando chupan a Dios sienten Geburah. ¿Sí? Nadie chupa a Dios. ¿Entienden lo que quise decir? ¿Sí? Dios es uno, pero las personas tienen diferentes canales, por lo tanto, en cada canal que ellos reciben de Hashem, sienten diferentes cosas. Entonces le atribuyen a Hashem las diferencias, pero en realidad las diferencias están en ellos. Así que las Sefirot no son de verdad, sino que en realidad son una con Hashem. En realidad las Sefirot siempre están hablando como si fuera más que nada de nosotros o de la creación, pero no son una existencia verdadera. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que se podría llegar si uno sigue el camino de estos cabalistas. ¿Sí? Si esta es específicamente su opinión, se puede discutir, pero es lo que uno termina llegando si sigue en este camino. Si no se entendió, me dicen ahora, porque ahora voy a complicar las cosas más todavía. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, sigamos adelante. Tenemos, esta es una opinión que trae Rabbi Moshe Cordovero. Después tenemos a Rabbi Menachem Recanati. Rabbi Menachem Recanati nos dice, Rabbi Moshe Cordovero, él dice que no es así, sino que las Sefirot existen. ¿Y cuántas son? 10. Ahora,
¿cómo puede ser que nosotros decimos que Hashem es uno? No hay problema. Hashem es uno. Los Sefirot son 10. Son dos cosas que no son una. Están separadas. ¿Sí? Según Rabbi Meir ben Gabbai y Rabbi David, Dios y la Sefirot son una sola cosa. Ellos piensan, por lo menos Rabbi Meir ben Gabbai, o por lo menos así escribe, que Dios es la Sefirot es Dios. Rabbi Menachem el dice no. Dios es Dios, está arriba, trascendente. La Sefirot son 10. Son dos cosas separadas. ¿Para qué hace falta la Sefirot? Las Sefirot son para que Hashem maneje el mundo. O sea que Hashem maneja el mundo a través de la Sefirot. Las Sefirot que vienen a ser, entonces, según esta forma de entender en Rabbi Menachem el son como herramientas. Son como herramientas. ¿Sí? Un ser humano, por ejemplo, no puede ver rayos X. Entonces, ¿qué hace para ver rayos X? Crea una máquina que te deja ver los rayos X. Y así puede manejarlos. También Hashem, Él es uno. El mundo es mucho. ¿Cómo hace aquel que es uno para conectarse con los muchos? Algo que Él no tiene conexión con eso. Incluso más fácil. ¿Cómo puede hacer aquel que es trascendente, ni siquiera es espiritual, tener conexión con la materia física? Son dos cosas, dos mundos separados. No hay forma de conectarlos. ¿Qué hace Dios? Dice la Biblia en el crea 10 sefirot. Las 10 sefirot son 10 herramientas a través de las cuales Dios puede manejar el mundo y crear el almuerzo, una yeshivá y cosas por el estilo. Pero entonces, ¿qué hace la Biblia en el Él separa a Dios de las sefirot, y las sefirot son instrumentos. Son instrumentos que usa Hashem. ¿Sí? Algo así también opina el Tosfot Yom Tov, que es el Rabbi Yom Tov Lipman, si no me equivoco, alumno del Maharal de Praga. Algo así parecido también dice el Tosfot Yom Tov, un comentario de la Mishnah, alumno del Maharal de Praga, de que las sefirot, ¿qué son? Las sefirot son herramientas. ¿Okay? Entonces voy a resumir las dos ideas. Una idea es que Dios y las sefirot son uno. En realidad las sefirot son uno con Hashem y no son 10 en realidad. Nosotros las sentimos como 10, pero en realidad son una. Por un lado, esta idea nos sirve en cierto punto y nos ayuda. Ahora voy a explicar por qué. Pero por otro lado, eso es un problema. Porque es como decir que las sefirot en realidad no existen. Y los cabalistas hablan de sefirot. No tiene sentido decir que no existen. Seguramente existen si se habla de ellas. Pero, por otro lado, esta idea nos sirve, es buena. Es buena. Y tiene un punto que es mejor que la idea de Rabbi Menachem Recanati, que dice que Dios maneja el mundo a través de la sefirot. A ver si a alguien se le ocurre por qué es mejor, en qué punto es mejor decir que Dios y la sefirot son uno, que decir que Dios está separado de la sefirot y a través de la sefirot maneja el mundo. ¿Qué tiene de mejor esto? Bueno, voy a explicar. Si vos decís, como dice la Biblia de Canati, tenés otro problema. ¿Cuál es el problema que tenés? Si vos decís que Dios en realidad maneja el mundo a través de la sefirot, que son las herramientas con las que maneja el mundo, lo que en realidad estás diciendo, en cierto modo, al que podés llegar a decir al final es que en realidad Dios no maneja el mundo. El que maneja el mundo son las sefirot. Dios es innecesario para el mundo, las sefirot son las que manejan el mundo. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Las sefirot, por ejemplo, hay 3 sefirot interesantes. Se llaman Jochma, Binah y Daat. Inteligencia, comprensión y conocimiento. No importa la explicación de cuál es cada una, digamos que es el intelecto. ¿Sí? Digamos que a través de esta sefirot, Dios sabe lo que pasa en el mundo. ¿Sí? A través del intelecto, Dios sabe lo que pasa en el mundo. Si yo digo, como dice Rabbi Meir ben Gabbai y Rabbi David, que Dios y la sefirot son uno, significa que si la sefirot saben lo que pasa en el mundo, ¿qué estoy diciendo? Que Dios sabe lo que pasa en el mundo. Ah, tenemos el problema de que Dios cambia. Bueno, ya explicamos, en realidad esos son nuestros ojos. Ahí no pasa. Nada, anda a explicarlo como quieras. Pero no importa, ¿qué estás diciendo? Que Dios sabe lo que pasa en el mundo. Si yo digo que la sefirot saben lo que pasa, estoy diciendo que Dios sabe lo que pasa. Porque para él, Dios y la sefirot son una sola cosa. Con Rabbi Menachem Recanati, que dice que en realidad son las sefirot las que manejan el mundo,
y Dios es totalmente trascendente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que las Sefirot saben lo que pasa en el mundo, pero Dios no. Dios hizo las Sefirot. Las Sefirot son las que tienen conexión con el mundo. Y en ellas se graba, digamos, llega la información de todo lo que pasa en el mundo. Y las Sefirot de Jochma, Binah y Dat saben lo que pasa en el mundo. Y según la información que reciben de lo que pasa en el mundo, devuelven. ¿Sí? Si ellas se enteran que te portaste bien, recibís el helado de chocolate. Y ellas se enteran que te portaste mal, recibís un helado, un cucurucho sin helado. Algo terrible. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Según esta idea, lo que puedo llegar a entender, lo que puedo llegar a entender es que las Sefirot son las que manejan el mundo y Dios está absolutamente desconectado de todo lo que pasa. ¿Sí? Son las Sefirot las que se enteran de lo que pasa. Sí. ¿Idolatría? ¿Por qué idolatría? No, son ellos. ¿Y por qué eso es idolatría? ¿Qué es idolatría? Hay varios dioses. ¿Y no estás diciendo que es varios dioses? No, hay un solo Dios. Pero si son varios y son ellos que manejan la ¿Por qué idolatría? Si no estás diciendo que hay varios dioses. son varias. O sea, serían las que. ¿Qué nombre recibirían ese tipo? Hay que explicarlo. No sé qué decirte. Las Sefirot son las que manejan el mundo. O sea, hacen lo que hace Dios. Ok, entonces vos estás diciendo que hacen lo que hace un Dios. No es necesario decir que eso es idolatría. No es necesario decir que eso es idolatría. No es idolatría. Es decir, Dios creó el mundo a través de la Sefirot, pero después ya está, se fue. Y ahora lo manejan ellos. Pero no está diciendo que ellos son dioses. Digamos que podrías, depende a quién le preguntes, digamos. Hay quienes van a decir que es idolatría, hay quienes van a decir que eso no es idolatría, porque dentro de los filósofos en el judaísmo hubo quienes dijeron que el mundo no es manejado directamente por Dios, sino por las Galgalim, las órbitas, y no son idólatras. Así que puede ser que en cierto modo sea idolatría, pero no sé si es totalmente idolatría. ¿Ok? Más o menos. Bueno, tenemos entonces estas dos opiniones. Una es Dios y la Sefirot, que nos sirve para decir que Dios sabe lo que pasa. Pero es un problema porque en realidad no hay Sefirot. Después tenemos a la Biblia Kanati que nos dice, son las Sefirot las que saben lo que pasa. Son las Sefirot las que saben lo que pasa. Pero entonces Dios sigue siendo uno. Y no tengo que empezar a explicar que Dios y el Sefirot son uno, sino que los Sefirot existen, son 10, Dios es uno. Pero el problema es que, según esta explicación, son las Sefirot las que saben lo que pasa. No Dios. Son las Sefirot las que manejan el mundo. No Dios. Esto es lo que se podría entender del Recanati, y esto es lo que se podría entender de la vida David, porque de repente se pueden explicar de otra manera. Yo estoy dando la forma más radical de entenderlos para que se entienda bien su punto de vista visto desde el extremo más grande. ¿Sí? Después la vimos Cordovero, trata de explicar de que en realidad no es exactamente así y trata de arreglar las cosas. ¿Sí? Pero por ahora estoy viéndolo como si fuera de la manera más radical que se puede ver para que se sienta bien el punto de cada uno, a pesar de que tal vez no sea exactamente así como ellos piensan. ¿Okay? Pero se entiende la... No sé qué palabra usar. Bueno, el Music Cordovero dice, Don Gol, yo te voy a unir a ambas opiniones y así todos van a quedar bien. ¿Ok? Vamos más, según la opinión de Rabbi Menachem de Kanati, que dice que no es que Dios es la Sefirot, no. Dios es uno, trascendente, es lo que es, infinito, indefinible. La Sefirot, sí, son 10, y ellas manejan el mundo. Pero las Sefirot en realidad se dividen en dos partes. El gran truco. Ese es el gran truco del Ayush Cordovero. Es decir, las Sefirot se dividen en dos partes. Está en la Sefirot, está el Kli, está
el recipiente, sería la traducción. O podríamos decir el cuerpo de la Sefirot. No el cuerpo, en el sentido de un cuerpo de persona viva, sino la parte externa. La parte externa. ¿Ok? Ahora van a entender con el ejemplo que da Rabbi Moshe Cordovero. Esa parte externa son herramientas. ¿Ok? Ahora, estas herramientas no tienen en absoluto poder propio. No tienen en absoluto ninguna personalidad, ningún yo, no pueden hacer nada. Están como muertas, son como un cuerpo muerto. Son como herramientas inertes, ¿sí? Como una tijera. No pueden hacer nada por ellas mismas. El infinito, Hashem, el infinito, Dios mismo, Él se inviste dentro de estas 10 sefirot, de estos 10 receptáculos de las sefirot, y a través de ellas maneja el mundo, pero sigue siendo totalmente trascendente, a pesar de investirse dentro de las sefirot. Ese es el gran hidush, esa es la novedad de Rabbi Moshe Cordovero, que él dice que así hay que explicar a Rabbi Menachem Recanati. ¿Por qué? Porque Rabbi Menachem Recanati te hace a la fuerza una separación entre la sefirot y Dios. Las sefirot manejan todo y Dios es trascendente. Pero entonces, ¿qué pasa con esa gran diferencia? Las sefirot manejan el mundo. Ahora, ¿por qué Rabbi Menachem Recanati no quiere decirte que Dios se inviste en las sefirot? Porque entonces Dios deja de ser totalmente trascendente. Si se inviste en las sefirot, empieza a ser afectado por ellas. Entonces él crea una cierta separación entre Dios y las sefirot para decir, las sefirot manejan el mundo y Dios está totalmente separado. Por lo tanto, él no cambia en absoluto según lo que pasa en las sefirot. Él sigue siendo uno que no cambia. Rabbi Moshe Cordovero dice, no hace falta llegar a eso. Dios puede investirse en las sefirot y saber todo lo que pasa a través de las sefirot. Pero aún así, él sigue siendo trascendente. Él sigue sin ser afectado en absoluto por meterse en la sefirot. ¿Cómo puede ser? Que por un lado, él se inviste dentro de la sefirot, y entonces, ¿qué ganamos si decimos que Dios se inviste en la sefirot? Que no son las sefirot las que manejan el mundo, sino Dios a través de la sefirot. ¿Y cómo hacemos para decir que si Dios se mete dentro de la sefirot, sigue siendo uno, y sigue sin ser afectado por lo que pasa en la sefirot? Eso es lo que él viene él trae 2 o 3 ejemplos para que entendamos cómo puede ser que él se mete adentro de la sefirot y por tanto es él el que maneja el mundo a través de la sefirot, y aún así sigue siendo trascendente y sin recibir ningún cambio a pesar de que está adentro. Entonces trae 2 ejemplos y después un tercero, pero los 2 primeros son los más simples, que son los siguientes. Si quieren ver esto dentro del libro, está en Pardes, Shar, Atzmut, Mikelim, los primeros 4, 5, 6 capítulos. Dice 2 ejemplos. Las sefirot, dice Rabbi Moshe Cordovero, son como vasos de colores. En estos vasos de colores, uno puede poner agua. En el momento que uno ve el agua, cuando entra en el vaso azul, ¿de qué color es el agua? Se ve azul. Y si lo pongo el mismo agua en un vaso rojo, ¿de qué color se ve el agua? Rojo. Ahora, ¿el agua de verdad se hizo roja o azul? No. El agua sigue siendo transparente. Pero como está en el vaso azul, se la ve azul. Como está en el vaso rojo, se la ve roja. Así también, dice Rabbi Moshe Cordovero, Dios se inviste dentro de la sefirot y maneja el mundo a través de la sefirot, pero Él no cambia por investirse dentro de la sefirot. Sigue siendo transparente, digamos. Sigue siendo trascendente, sigue siendo uno, a pesar de estar adentro. Otro ejemplo que da es de luz que pasa a través de ventanas de colores. Exactamente lo mismo. La luz que pasa por la ventana de color rojo se ve roja, pero obviamente no es que la luz se hizo roja, sino que la luz la ves roja gracias a la ventana, pero la luz no cambió de color en verdad. Y también igual, Dios se inviste en el sefirot, pero al mismo tiempo sigue siendo uno y sin ser afectado por la sefirot. No deja de ser uno por meterse. Pues así arregla, ahí hemos recordado ver el problema. ¿Sí? Fíjense que él agarra un poco de Rabbi Menachem Recanati y un poco de Rabbi David y Rabbi Meir Ben Gabbai. De Rabbi Menachem Recanati, él dice que Dios sigue siendo uno y totalmente trascendente y él mismo no es la sefirot. Y de Rabbi David y Rabbi Meir Ben Gabbai dice
que sin embargo Dios se une con la Sefirot, se inviste en la Sefirot, y Él maneja el mundo, no las Sefirot, sino Él a través de la Sefirot. Entonces Él agarra la cuerda de los dos costados al mismo tiempo. Por un lado, hay una unión de Dios mismo con la Sefirot. Por otro lado, esa unión no le quita a Dios la trascendencia, no le provoca ningún cambio y no hace que deje de ser uno. ¿Entendió la respuesta de Rabbi Moshe Cordovero al problema de estos cabalistas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué parte no se entendió? ¿Qué parte no se entendió? ¿Qué parte no se entendió? No puedo contestarte si no me hablas. Está bien. Sus entendidas. Por eso quiero ayudarte y contestarte. Yo me la pregunta, ¿te la voy a contestar? ¿Qué parte no entendiste? ¿Cuál? ¿Desde qué parte? ¿Desde dónde? ¿Entendiste la diferencia entre Rabbi Menachem de Kanati y Rabbi David y Rabbi Meir en el Kabay? David es lo que dice que también hace filo. Sí, muy bien. ¿Y Rabbi Menachem de Kanati qué dice? No, eso no dice. Eso se dice ya, lo habíamos recordado. Eso es después. Hay una gente en el canal que dice que las Sefirot no son Dios, sino que las Sefirot son las que manejan el mundo y Dios sigue estando totalmente separado. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que todo lo que les digo es muy resumido. Si lo ven adentro, es más complicado y es más detalle. ¿Sí? Entonces, hay una gente en el canal que dice, no, las Sefirot manejan el mundo y Dios está totalmente separado, por eso sigue siendo uno. ¿Sí? La diferencia de Rabbi y Rabbi David que dicen que Dios y las Sefirot son una sola cosa. Dicen, no, son dos cosas. Sefirot son una cosa, maneja el mundo, Dios es otra cosa. Es uno trascendente, no es lo que es eso. ¿Ok? Rabbi Moshe Cordovero dice que la verdad es ambas. O sea, Dios se une con Dios en esencia, es como dice Rabbi Menachem de Kanati, es uno, no es la Sefirot. ¿Sí? Pero Dios se inviste dentro de la Sefirot y a través de ellas maneja el mundo. ¿Cómo puede ser entonces que Dios siga siendo uno si acaba de meterse en 10 diferentes Sefirot? No importa que se meta en 10 Sefirot. ¿Por qué? Porque las Sefirot no lo afectan. Él sigue siendo uno a pesar de haberse metido en 10. ¿Cómo puede entenderse eso? Dice, como por ejemplo el agua dentro de un vaso. El agua sigue siendo transparente, a pesar de estar en un vaso rojo y que se vea roja, pero sigue siendo transparente. También la luz que pasa a través de una ventana roja. Se la ve roja, pero en realidad no es roja. Sigue siendo blanca, digamos. Blanca. Perfecto. Lo mismo acá. Lo mismo con Hashem. Dice el Rabbi Cordovero. Él se mete en las 10 sefirot y eso no significa que él deje de ser uno. Él se mete en 10 y aún así es uno. ¿Entendió? ¿Sí? Si querés explico de vuelta una parte, no hay problema. Si vos me preguntás, yo explico. ¿Sí? Entonces, en la clase anterior vimos a Maimónides y vimos también diferentes formas dentro de Maimónides. Hoy estuvimos viendo a la vimos de Cordovero, que sería, no, gracias a esto vimos diferentes opiniones dentro de la Kabbalah y cómo Rabbi Moshe Cordovero resuelve el problema. ¿Sí? Pero por supuesto, ¿no?, que todavía no termina, hay más problemas. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos lo siguiente. Segundo, ¿no? ¿Me cree que no?
sigamos adelante. Vamos a aplicar ahora una tercera discusión y otra forma en la que se resolvió. Y vamos a unir ahora a Maimónides, al Rambam y también a Rabbi Moshe Cordovero. ¿Sí? Vamos a unir a ambos ahora. Vamos a agarrar a la filosofía del Rambam y vamos a agarrar también a la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero y hagamos una ensalada con ambos para poder disfrutar nuestras mentes. Rabbi Shimon Salman, no sé si va a terminar hoy igual con el tema, capaz que mañana terminamos. ¿Mañana es libre? ¿Libre? Bueno, veremos qué hacer. Rabbi Shimon Salman de Leaví, en el Tania, en el Shara de Judá Emuná, el portal de la unicidad y la fe, él hace algo muy interesante. ¿Qué es lo que hace? Él dice, él une a la Kabbalah, él empieza a unir la Kabbalah con la filosofía. Y uno de los que también siguen en su camino, por ejemplo, es el Rav Kook. El Rav Kook también une Kabbalah y filosofía. Rabbi Shimon Salman de Liadi también fue uno de los que empezó, digamos, el tema de unir Kabbalah y filosofía no es nuevo. ¿Sí? También ya Rabbi Moshe Cordovero usa mucho al Rambam en sus libros. Él también fue muy influenciado por la forma de escribir del Rambam y las ideas del Rambam y Maimónides. Pero Rabbi Shimon Salman de Liadi también sigue en este camino. Rabbi Shimon Salman de Liadi dice así. Tenemos ahora a dos sabios que discuten. Capaz que no necesitan acordarse de lo que hablamos hasta ahora, sí. Ahora tenemos una discusión nueva. Tenemos a el Maharal de Praga y su alumno, el Tosfot Yom Tov, comentario de la Mishnah, que si no me equivoco se llamaba Rabbi Yom Tov Lippman, ¿no? Muy bien, nos dice el rabino Google, Yom Tov Lippman Heller, ¿sí? Alumno del Maharal de Praga, junto con su maestro Maharal de Praga. Tenemos, por un lado, una opinión específica, ahora vamos a nombrarla, y tenemos a Maimónides, por otro lado, ¿sí? Al Rambam, Maimónides por otro lado. Y aparentemente se contradicen. No solamente se contradicen, sino que el Maharal de Praga ataca a la forma de entender a Dios de Maimónides y de el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, que fue un filósofo judío también, pero más exagerado en su filosofía incluso. Maimónides lo nombramos una vez en una clase sobre el libre albedrío, que dijimos que él dice que Dios no sabe lo que la persona va a hacer, y por eso el libre albedrío. Es un filósofo exageradamente filósofo, sigue el camino de, si no me equivoco, Averroes. Capaz que Avicena, pero creo que Averroes, no estoy seguro, tal vez ambos. Filósofos árabes, ¿sí? Escolásticos. Ok, el Maharal de Praga, fue explicación de internet aquí, sigue. El Maharal de Praga, él ataca al Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, y también a la forma de entender del Rambam a Dios. Él los ataca, el Maharal de Praga. ¿Por qué los ataca? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo explicamos que explica Maimónides que es Dios? Dijimos que Maimónides dice que Dios es uno con su intelecto. O sea que Él es el intelecto perfecto. Eso es Dios. ¿Sí? Es el intelecto perfecto. Es uno con su intelecto. Es la unicidad perfecta. El intelecto superior. El gran intelecto. Pónganle el nombre que quieran. Dice el Maharal de Praga, perdón, Dios no es intelecto. Si vos decís que Dios es intelecto, ¿sabes? Es intelecto, lo estás limitando. Dios es el infinito. Dios es el Ein Sof. Él es el infinito. Es aquel que no se puede decir nada sobre él. Él es mucho más que intelecto. Y no hay lo que hablar. El intelecto es algo muy limitado. Decir que Dios es intelecto es limitarlo. ¿Están de acuerdo con lo que dice Manuel de Prada?
¿O no? Aparentemente. ¿Suena lógico o no? ¿Por qué el Rambam no dice que Dios es el Ein Sof, el infinito? Si es tan lógico. ¿Por qué el Rambam dice que Dios es intelecto? La respuesta es que el Rambam no conocía la Kabbalah. Por tanto, la idea del Ein Sof, del infinito, que entiendan que infinito, ahora voy a explicar algo, no llegó al Rambam, o el Rambam no lo aceptó, pero los cabalistas hablan de ella. Pero el Rambam no lo acepta porque en la filosofía aristotélica existe el concepto de algo que es indefinible. Pero lo indefinible para Aristóteles es algo malo, no es bueno no tener definición. Para Aristóteles, lo más perfecto es aquello que tiene una definición, que es la definición de lo perfecto, del conjunto del todo, la sabiduría mayor. Entonces, para Aristóteles, el nivel más alto en la existencia es el intelecto perfecto, el intelecto superior. Y el Rambam, entonces, también ve a Dios como el intelecto superior. Aquello que ya no tiene definición en la filosofía aristotélica es algo que no es una virtud, al contrario, es una falta, es algo malo, ser indefinible para Aristóteles. Y así también, entonces, el Rambam no va a decir que Dios es indefinible porque sería algo malo, no algo bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que nosotros, cuando hablamos del infinito, que es indefinible, lo vemos como algo bueno, diciendo que es más que el intelecto? Es aquello que ni siquiera podemos hablar sobre él. La respuesta es que es una idea que viene de la Cábala. Y el Rambam no aceptó las ideas de la Cábala, pero nosotros sí. De hecho, creo que con esto voy a terminar, vamos a seguir con esto. Si puedo terminar con esto, vamos a seguir en otra clase. La idea del infinito en general, como algo bueno, como lo indefinible, como lo trascendente, como el Ein Sof, como el Rambam, por ejemplo, como lo llama el Arizal, lo llama a Dios en un lugar, Haefes Amuhlat, el cero absoluto. Aristóteles te dice el cero absoluto, entonces es una porquería, no sirve para nada. Analiza cuando dice el cero absoluto es un sentido positivo, no negativo. Es que es el cero absoluto en el sentido de que tu mente se apaga al llegar ahí, no puede captarlo. Es el cero en sentido positivo. Aristóteles lo entendía en forma negativa. El concepto del cero absoluto como algo positivo, de la infinitud, de la falta de definición como algo positivo, es una idea que no existió en la filosofía hasta que la Kabbalah afectó la filosofía y empieza con Descartes. Descartes, René Descartes, ¿conocen a Descartes? El de las cartas, ¿no? Descartes. René Descartes, él, que es digamos el principio del iluminismo, él dice que, ¿cómo sé yo que Dios existe? Descartes en sus escritos tiene diferentes evidencias de que Dios existe. Una de las evidencias, ¿cuál es? Dice lo siguiente: en mi mente está la idea del infinito, pero yo soy un ser finito. ¿Cómo puede ser que en un ser finito esté la idea del infinito? Significa, dice René Descartes, que el infinito me metió esta idea adentro y por eso yo la imagino, la tengo. Pero yo, como ser finito, no puedo llegar a la idea del infinito. Es imposible que un ser finito llegue a la idea del infinito. La tercera dimensión no puede sentir la cuarta. La segunda no puede sentir la tercera, etc. Entonces no puede ser que un ser finito sienta el infinito. Si siento que existe el infinito es porque aquel que es el infinito me la metió. Conclusión, Dios, el infinito, existe. Bien. John Locke, otro filósofo, dice: señor Descartes, usted estuvo jugando demasiado a las cartas y llegó a la conclusión a la cual llegó, pero usted se equivoca, porque la idea del infinito no le llegó a usted desde un Dios infinito, sino ¿de dónde le llegó? Le llegó desde el mundo finito. Por ejemplo, usted puede comprar una pelota, y después comprar otra pelota, y después comprar otra pelota, y otra pelota, y otra pelota, y otra pelota, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Hasta cuántas pelotas puede uno comprar? Millones, más que millones puede comprar. Infinitas.
Infinitas pelotas puede tener Descartes. O sea, ¿qué significa? Dice John Locke. La idea del infinito no es una idea que está por encima de este mundo. Es una idea que es incluso matemática. ¿Sí? 1 más 1 más 1 más 1 ad infinitum. Entonces el infinito es parte de este mundo. No es necesario que aquello que está afuera te lo haya metido. Ahora, ¿John Locke tiene razón o no tiene razón? No tiene razón. ¿Por qué no tiene razón? Porque el infinito de John Locke no es el infinito del que está hablando Descartes. John Locke habla de un infinito que es numérico, matemático. Descartes no habla de un infinito en números, habla del infinito como concepto. La idea del infinito como concepto llegó a Descartes a través de influencia de la Cábala, pero no existía en la filosofía hasta ese momento, en la filosofía occidental. Por lo tanto, el Rambam no dice que Dios es infinito, sino que es el intelecto perfecto. El Maharal de Praga, que sí estudió Kabbalah, él dice, no, Dios es el infinito, en sentido positivo, mucho más de lo que decís vos, Rambam. ¿Cómo puede ser que el Maharal de Praga empieza a tirar abajo las ideas del Rambam? La respuesta es que vivió en la era del Renacimiento. En la era del Renacimiento, la forma de entender el mundo y la filosofía empezaba todo de vuelta y se empezaba a pensar también todo de cero, de cierto modo, y empieza a tirar abajo toda la filosofía aristotélica, platónica, de toda esa época que había dominado el mundo hasta el Renacimiento. Y con esto terminamos y seguiremos en la próxima clase. ¡Pam, pam, pam!